Vamos a realizar un bosquejo gráfico de esta función x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más x, realizando un análisis de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, de la unidad anterior, encontrar puntos de corte con el eje x y con el eje y, y de lo que estamos mirando de límites, encontrar asíntotas verticales, horizontales, oblicuas e identificar si tiene huecos. Entonces, vamos a iniciar primero hablando sobre el dominio de la función. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el dominio de esta función? El dominio de esta función, entonces eso sería con lo primero que vamos a iniciar, identificando el dominio de esta función. Serían todos los x en los reales, tales que x sea distinto de 0. Entonces, por lo tanto, si x cuadrado más x es distinto de 0, eso implicaría que si lo factorizamos, cuya factorización sería x factor de x más 1, ese producto tiene que ser distinto de 0. Y entonces, si ese producto es distinto de 0, ¿cuáles son los valores de x donde los debemos quitar? Para el primer factor, sería quitarle x distinto de 0. Y para el segundo factor, cuando x sea distinto de menos 1. Muy bien. Entonces, el dominio de la función son todos los números reales, excepto el 0 y excepto el menos 1. Ese es el dominio. Entonces, si ya sabemos el dominio, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre que nosotros tengamos una función de este estilo, las asíntotas verticales se van a presentar en esos puntos que hemos extraído del dominio. O sea que x igual a 0 y x igual menos 1. Entonces vamos a mirar si en esos puntos hay una asíntota vertical o hay huecos en esos puntos. ¿Y cómo calculamos esos huecos o asíntotas verticales? Calculando el límite hacia ese punto. Entonces, ahora calculamos el límite en x igual a 0 y en x igual menos 1. Entonces vamos a calcular esos límites. Entonces, primero, límite cuando x se aproxima a 0 de x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más x. Al reemplazar en el límite, en la función, entonces tenemos la indeterminación menos 1 dividido entre 0. Eso significa que es un límite infinito. Entonces, por lo tanto, vamos a retomar lo que vimos de límites infinitos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en límites infinitos? Identificar en el denominador cuál es el factor 0. ¿Sí? El factor que hace que ese límite sea infinito. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es factorizar y simplificar esa fracción, lo que más podamos. Entonces, vamos a factorizar. Entonces, esto quedaría límite cuando x se aproxima a 0. En el numerador puedo aplicar diferencia de cuadrados, x menos 1 por x más 1. En el denominador puedo sacar factor común x y me queda x más 1. Observamos que tengo x más 1 arriba y abajo, entonces los podría simplificar. Y tenemos el factor donde se vuelve 0, sería la x que está en ese denominador. Entonces, ¿qué potencia tiene la x? 1. Y ese 1 es impar. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta los límites laterales. Pero tengan en cuenta que el valor de k es negativo.
¿no? En este caso, podríamos, para este caso, el valor de K es menos 1, negativo, y el valor de N es 1, impar. Y entonces tenemos en cuenta lo que decía el método que habíamos visto de límites infinitos cuando K es negativo y N es impar. Entonces, ¿qué ocurre con los números, con los límites laterales? Entonces, así, el límite cuando x tiende a 0 por el lado izquierdo de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más x es igual, y el límite por el lado derecho. Y el límite por el lado derecho. Entonces, vamos a analizarlos. Entonces, de la teoría vemos que tenemos n par y aquí sería n impar. Entonces, ¿cuál es el que necesitamos? N impar, pero K es negativo. Entonces, ¿qué pasa con K negativo? Cuando tiende por izquierda, me da más infinito. Y cuando tiende por derecha, me da menos infinito. Por derecha menos, por izquierda más. Entonces tenemos que por el lado izquierdo tiende a más infinito, por el lado derecho tiende a menos infinito. El que el límite nos haya dado infinito significa que en x igual 0 hay una asíntota vertical. Entonces, luego, en x igual a 0, que recuerden que x igual a 0 es el eje Y. El eje Y. Entonces, luego en x igual 0, que es el eje Y, hay una asíntota vertical. Vamos ahora a calcular el límite en el otro punto. Aquí en este punto, cuando x vale menos 1. Entonces vamos a hacerlo. Entonces este mismo límite, pero no cuando tiende a 0, sino cuando tiende a menos 1. Entonces, siempre que vaya a resolver un límite, lo primero que debo identificar es qué tipo de indeterminación presenta, evaluando el x, en este caso, por menos 1. Entonces, al evaluarlo, podemos darnos cuenta que tiene una indeterminación 0 sobre 0. Si tiene indeterminación 0 sobre 0, lo que hacemos es, si hay polinomios, factorizo. Si tengo relaciones trigonométricas, aplico identidades. Si tengo radicales, racionalizo, etcétera. Esos procesos algebraicos para quitar la indeterminación. Entonces, vamos a factorizar. Ya lo teníamos el límite factorizado arriba. Entonces, lo vamos a escribir ya factorizado, que era x menos 1 por x más 1 sobre, y abajo nos quedaba x por x más 1. Entonces, identificamos dónde está la indeterminación. El 0 sobre 0 está en el factor x más 1. Por lo tanto, me quedó x menos 1 sobre x. Ahora, evaluamos ya directamente el límite. Límite cuando x tiende a menos 1 de x menos 1 sobre x. Como ya no tiene indeterminación, cambio esta x, la voy a cambiar, esta x la cambio por el valor menos 1. Y entonces me queda menos 2 sobre menos 1, que ese valor del límite me da 2. ¿Qué significa que el límite me haya dado un número real? Significa que en ese punto hay un hueco. ¿Listo? Según lo que vimos arriba. Entonces concluimos que así la función f de x, que es x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más x, tiene un hueco
en la coordenada. ¿Qué coordenada? Entonces, ¿dónde tiende el límite? Sería el valor de x, que en este caso es -1, y el valor del límite que me dio es la componente en y, -1,2. En esa coordenada la función presenta un hueco. Listo, ya tenemos entonces, miren que a partir del dominio hemos identificado ya asíntota vertical y un hueco. Entonces, sigamos el orden. Decía que puntos de corte con los ejes coordenados. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar puntos de corte con el eje Y y punto de corte con el eje X para la función. Entonces, punto aparte. Puntos de corte. Dos puntos. Entonces vamos a hacerlo primero con el eje Y. Entonces, recordemos que para encontrar puntos de corte con el eje Y, lo que debo hacer es que X valga 0. ¿Qué ocurre en esta función para X igual a 0? En este caso concluimos entonces que la función no tiene punto de corte con el eje Y porque X igual a 0 no pertenece al dominio, ¿no? Entonces, como X igual a 0 no pertenece al dominio, por eso es importante sacar el dominio, porque el dominio me dice qué valores puedo reemplazar. Entonces, como 0 no pertenece al dominio, la función no corta al eje Y. Y noten que anteriormente habíamos dicho que X igual a 0, que es el eje Y, este X igual a 0, que es el eje Y, es una asíntota vertical. Y al ser asíntota vertical significa que la función no la va a cortar. Entonces, por esas razones, las conclusiones que estamos teniendo. Entonces, ahora vamos a encontrar el punto de corte con el eje X. Entonces, para encontrar los puntos de corte con el eje X, lo que debo hacer es la función igualarla a 0, o lo mismo que Y igual a 0. Entonces, en este caso, ¿quién sería? ¿Qué ecuación tengo que resolver? ¿Quién es f de x? X al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más x debe ser igual a 0. Pero noten que este denominador, si yo lo paso al otro lado a multiplicar al 0, se anula. Entonces me queda que x al cuadrado menos 1 debe ser igual a 0. Y de x al cuadrado menos 1 igual a 0, factorizo y tengo que x menos 1 por x más 1 tiene que ser igual a 0. De donde saco dos valores, que x menos 1 sea 0 o que x más 1 sea 0. Es decir, que tengo que x vale 1 o que x vale menos 1. Entonces tengo dos puntos de corte con el eje X. Pero x igual menos 1 no pertenece al dominio de la función. Así, el único punto de intersección es x igual a 1. Así, el punto de intersección es, ¿y qué componente tiene el punto de intersección? En x1 el valor de y es 0. Listo, ya tenemos asíntota vertical, tenemos huecos,
tenemos puntos de corte con eje Y, puntos de corte con eje X. Nos falta por último asíntota oblicua y asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, según lo que vimos arriba, una función solo puede presentar una de las dos asíntotas. O tiene asíntota oblicua o tiene asíntota horizontal, pero no las dos al tiempo. Entonces, por ejemplo, hagamos lo más sencillo, que es la asíntota horizontal. Y si tiene asíntota horizontal, ya no es necesario hacer el cálculo de las asíntotas oblicuas. ¿Mm? Entonces vamos a hacer... ¿Y por qué es más sencillo la horizontal? Porque la horizontal se resuelve un solo límite. En cambio, la oblicua tengo que calcular dos límites para poder calcular la oblicua. Entonces, vamos a mirar si tiene asíntota horizontal. Entonces, recordemos que para hallar una asíntota horizontal debo resolver el límite en el infinito. Entonces, ahora vamos a resolver el límite cuando x se aproxima a infinito de la función x cuadrado menos 1 dividido entre x cuadrado más x. Entonces, en este caso, para este límite, tenemos la indeterminación infinito sobre infinito. Así que para resolver este límite, lo que hacemos es factorizar la mayor potencia. En nuestro caso, en el numerador, la mayor potencia es x cuadrado. Si saco factor común, sería 1 menos 1 sobre x cuadrado. Y en el denominador saco también x cuadrado y nos quedaría 1 más x sobre x cuadrado, que sería 1 sobre x. Quito la indeterminación, que es este factor común, y entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 1 sobre x al cuadrado sobre 1 más 1 sobre x. Pero en la teoría miramos que estos límites de aquí tienden a 0. Por lo tanto, me queda 1 menos 0 sobre 1 más 0. Y 1 menos 0 es 1 sobre 1. El resultado de este límite es 1. Es finito. ¿Qué significa que un límite de 1 de ese valor? Significa que y igual a ese valor es una asíntota horizontal. Entonces, ahora, como ese límite es esto, entonces concluimos que y igual 1 es una asíntota horizontal. Entonces, y igual 1 es una asíntota horizontal. Entonces, como ya hemos sacado asíntota horizontal, ya no necesitamos hacer el proceso de la asíntota oblicua. ¿Sí? Aunque ustedes, lo voy a escribir acá, nótese que, al calcular una asíntota oblicua que tiene la forma y igual mx más b, para esta función f de x, obtenemos que, entonces, si yo voy a calcular el valor de m, que lo hago con el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x dividido entre x, entonces, ¿cuál es el resultado que espero? ¿Cuánto me debería dar para que aquí no tenga esta asíntota oblicua, sino que me quede
la asíntota horizontal que tengo acá. ¿Cuánto sería el valor de m? ¿Cuánto debería dar este m para obtener y igual 1? Como no aparece la x, eso significa que la m tiene que ser 0. Si m vale 0, anula la x, porque si m vale 1 me queda x. Entonces, en este caso, el valor de m tiene que dar 0. Ustedes lo pueden hacer como un ejercicio, calculan ese límite y se van a dar cuenta que ese límite les da 0. ¿Mm? Y el valor de b, que se calculaba como el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x menos el valor de m, que ya lo calculamos que es 0, restado x. Entonces, ¿cuánto les da 0 por x? 0 por x es 0. Entonces solamente me queda el límite de f de x. Pero el límite de f de x es el límite que calculamos arriba. ¿Que me dio cuánto? 1. Entonces, este valor de este límite es 1. Y entonces, si ustedes reemplazan el valor de m, que es 0, y el valor de b, que es 1, aquí en la asíntota oblicua, les va a quedar la misma asíntota horizontal. ¿Sí? En conclusión, si yo me pongo a hacer ese proceso analítico, estoy perdiendo el tiempo, porque la asíntota oblicua se transforma en la misma asíntota horizontal. Entonces, una vez que ustedes, en un ejemplo, encuentren que sí encontraron asíntota horizontal, ya no es necesario hacer el proceso de la asíntota oblicua. Ok, vamos ahora entonces a analizar el gráfico. El gráfico de la función. Bueno, vamos entonces a GeoGebra a revisar el gráfico. Entonces, para hacerlo en GeoGebra, podemos ir graficando lo que tenemos. Entonces, tenemos una asíntota vertical, que sería el eje Y, es decir, x igual a 0. La voy a pintar con otro color rojo. La vamos a pintar de manera punteada. Entonces, aquí tengo la asíntota vertical. Tengo una asíntota horizontal que nos había dado y igual a 1. También las asíntotas vamos a hacerlas punteadas y con color rojo. Entonces son esas dos asíntotas. Tenemos un hueco. El hueco estaba en la componente menos 1,2. Entonces, como es un hueco, vamos a configurarlo. Cambiamos a un círculo vacío. Le quitamos la etiqueta o rótulo. Le damos oculto. Y ahí tenemos la partecita del hueco. Y si nosotros hacemos el gráfico, pues nos muestra el comportamiento de la función. Entonces la función era x al cuadrado menos 1 y esto dividido entre x al cuadrado más x. Entonces podemos observar aquí, vamos a cambiarle el color a un color azul. Y entonces podemos observar que cuando nos acercamos a 0 en la función por izquierda, la función se va a más infinito y cuando nos acercamos a 0 por derecha, la función se va a menos infinito, que fueron los límites laterales que calculamos.